Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickton, donde vamos a comentar todos los sets que se rumorea van a ser retirados este mismo 2023. Ya tenéis un vídeo en el canal de febrero de este mismo año hablando del tema, pero no tenía ni 600 suscriptores y todas las semanas durante los últimos 2 meses o mes y medio, 2 o 3 personas me estáis preguntando si un set u otro en concreto se van a retirar. Así que me parece interesante actualizar este vídeo ya que se lo he ido prometiendo a toda esa gente. Hay que conocer también qué significa que LEGO retire un set en 2023, porque no es tan simple como que en diciembre de 2023 lo vamos a poder ir a comprar la tienda y en 2024 ya no. Luego llegará un momento que deje de enviar estos sets a las tiendas cuando se les agoten, seguramente después del Black Friday o principios de diciembre. Por lo tanto, no debemos esperar hasta el final si es que hay un set de esta lista que realmente nos guste mucho. También puede darse el caso contrario, que un set venda poco o que las tiendas tengan mucha disponibilidad y que en marzo de 2024 lo sigamos encontrando. Hay que ser conscientes además que en esta lista no es oficial, por lo tanto no va a ser al 100% así y siempre puede haber algún cambio o cosa que no se cumpla. Y aclarado esto, vamos con la lista. Vamos a ir en orden numérico y por lo tanto empezamos con el set 40539 Ahsoka Tano. Este Brickhead no estaba en la lista original y me resulta curioso que con la salida de la nueva serie este mismo agosto vaya a ser retirado. Otro que lleva incluso menos tiempo y me resulta todavía más curioso porque es de este mismo mayo es el set 40623 Battle of Endor Heroes. Este es un set con el que no contamos de este febrero porque no había salido, por lo tanto pues aquí tenemos una nueva adhesión. Uno de los mejores en esta lista sin duda y que no tengo y me estoy planteando comprar es el set 75288 AT-AT, que tiene un precio elevado, pero que desde luego si encontréis una oferta antes del Black Friday o en el propio Black Friday tenéis que haceros con él. Con el siguiente set me pasó lo mismo y es que nunca he tenido el 75292 de Razor Crest, pero aquí debo añadirle que me parece una de las mejores opciones de inversión de la lista, porque es uno de los menos probables para obtener una reedición a corto plazo, hablamos de 5 años por ejemplo, o 7 años, que ya no es tan corto, y la serie sigue siendo muy popular y seguramente dentro de 3 años va a seguir siendo muy popular y va a haber gente que ha empezado más tarde y quiere esta nave, que es sobre todo la nave del principio. Estos dos sets me parecen un combo de sets increíbles que recibimos en enero de 2021 y han marcado un poco esta nueva tendencia de recibir sets de menor tamaño, que no me desagrada para nada, como son el 75300 Imperial TIE Fighter y el 75301 Luke Skywalker's X-Wing Fighter. Otro set muy famoso, pero por sus polémicas, es el único UCS o Master Builder que supuestamente se retira para tranquilidad de muchos, que es el 75309 Republic Gunship. Va a estar muy poquito tiempo, a la par que su hermana menor, la Coruscant Gunship, así que una pena para quien le gustase este set y no haya podido comprarlo por ahorro o por falta de espacio o lo que sea. Antes de avanzar, me gustaría saber cuáles de estos de la lista no tenéis y queréis haceros con ellos antes de su retirada. Desde luego, para mí un objetivo prioritario sería el Razor Crest seguido del AT-AT, pero al ser dos sets caros, uno 140, otro 160, no sé si voy a poder comprar ambos de aquí hasta diciembre. Y si no tenéis nada que decirme, un simple emoji ayudaría mucho con el alcance de este vídeo para que más gente descubra nuestra pequeña comunidad. Además, quiero recordaros que en torno a un 60% de vosotros no está suscrito y si os acaba gustando el contenido, un like o suscribirse ayudarían un montón a crecer a esta pequeña comunidad. Ya sabéis también que cualquier set de LEGO podéis comprarlo a través de mi enlace de afiliado para la página oficial de LEGO, que tendréis debajo en la descripción, apoyando mucho este canal sin coste adicional para vosotros si realizáis desde ahí vuestras compras de LEGO. Continuamos y desde luego tenemos el que para mí puede ser el mejor set de LEGO Star Wars por menos de 50 euros o menos, y no es otro que el 75312 Boba Fett's Starship, aunque tal vez sus dos figuras se han podido quedar un poco anticuadas en comparación a las que hemos recibido este mismo agosto. Este año se retira otro de los Brickheads más populares, que es el 75317 de Mandalorian and the Child. Es un set de los más longevos de la lista, desde luego por la popularidad de la serie, como hemos ido comentando todo el rato a lo largo de la lista. El set 75318 de Child es otro de estos sets que pienso que puede ser una buena inversión, al tratarse de una versión construida de Grogu, que a diferencia de Chihuahua es mono y no te da pesadillas. Otro set que considero muy bueno y que marcó la vuelta de los Battle Pack después de una pequeña pausa es el 75320 Snowtroopers Battle Pack, que sin duda alguna es un complemento perfecto para el AT-AT y el siguiente set que vamos a ver en nuestra lista. Y espero que hayáis acertado con este set, porque este no podía ser otro que el 75322 Oz AT-ST, set del que he hablado en mi canal en su review y de decir que me parece fantástico y un set que si podéis no debéis dejar escapar. El caso del 75323 de Justifier es un caso curioso pero muy claro porque ha fracasado. Como set estrella de Bad Batch el año pasado, tuvieron la maravillosa idea de hacer la nave de Cad Bane, entre todas las opciones mejores que había, por un precio muy elevado, aunque la nave es bastante grande, pese a que no tenga un piece count muy elevado, sí que es muy grande la nave. Desde luego tuvieron un error de cálculo con lo que la gente estaba dispuesta a pagar por este set, y han sacado a Omega en el calendario de Adviento, por lo que este set cada vez es menos atractivo y tiene menos sentido. El 75234 Dark Trooper Attack es otro set que tenemos review en el canal y podría recomendar. La build no es espectacular ni mucho menos, pero cuenta con piezas aprovechables para nuestras propias construcciones, y desde luego las figuras están muy bien. Incluso muchas personas deciden comprar varios para hacer una escena más similar a la de la película. A la de la serie, perdón. Este set es otro de los que podríamos considerar como polémicos en la lista, tratando
un set del 75326 Boba Fett's Throne Room. Su elevado precio junto con la build menos atractiva que las versiones pasadas del Palacio de Jabba han hecho que este set haya sido un fracaso. Se retiran este año dos cascos y el primero es el 75327 Luke Skywalker Helmet. Desde luego me parece uno de los menos atractivos al no tratarse de un casco cerrado, pero me parece una mejor opción hacerlo de esta manera que incluyéndole una cara y haciéndolo por lo tanto cerrado por debajo. Un set que más que polémico podríamos considerarlo como de ventas flojas sería el 75329 Death Star Trench Run. Cuando cuentas con estos dioramas de precio tan elevado y no tenemos ningún tipo de figura, pese a ser sets que están dirigidos a personas de más de 18 años supuestamente, normalmente los otros sets que sí cuentan con figuras suelen vender más. Y un claro ejemplo de esto sería el 75330 Dagobah Jedi Training Diorama, que me parece uno de los mejores dioramas de Star Wars, sino el mejor, y estoy esperando a poder montarlo, pero también os lo recomiendo y seguramente tendréis review en el futuro en el canal. El siguiente no sé lo que os recomendaría a nadie, ya que lo catalogué como el peor set del año 2022, y si habéis visto mi vídeo sabéis que estoy hablando de la versión de 4 años de la TST, el set 75332. También decimos adiós a uno de los pocos sets que tuvimos por el 20 aniversario del ataque de los clones, el 75333 Obi-Wan Kenobi's Style Fighter, único set donde hemos recibido un camino ano y sorprendentemente sigue siendo así. Veremos si reutilizan este molde en el futuro, porque de no hacerlo me parecería bastante extraño. El último que consideraría fue bastante criticado dentro de esta lista es el 75334 Obi-Wan Kenobi vs Darth Vader, que también estuvo entre los nominados a peor set del año pasado, y desde luego la elección de la escena no fue la mejor, habiendo una pelea bastante mejor al final de la serie. Un set que se marcha y dio esperanzas a muchos de recibir sets de la saga de juegos de Jedi Fallen Order es el 75335 BD-1, y parece que no ha tenido ningún significado fuera de este propio set y que no hemos recibido ningún otro de Jedi Fallen Order o de la secuela. El penúltimo set de la lista que os voy a recomendar, y sin duda uno de los mejores con los que también cuento pero no he podido montar todavía, es el 75336 Inquisitor Transport Scythe. La nave es muy buena y de un tamaño aceptable, y todas las figuras que recibimos son exclusivas del set y muy importantes en la serie. También compré uno para invertir por 60 euros en oferta las navidades pasadas, ya que su precio son 100 euros. Pienso que si encontramos una oferta parecida a la mía es una oportunidad muy buena de inversión para luego sacarle un dinerillo en el futuro. 75338 Ambuson Ferrix es uno de los sets con mayor sobreprecio y parece que, como Disney, Lego no ha sabido vender esta serie o producto, que para mí la serie de Andor es una de las mejores que ha hecho Star Wars en los últimos años. Os he comentado que quedaba un set por comentar que recomendaría, y es el 75342 Republic Fighter Tank. Es uno de esos sets que puede hacer que, si os gustan los clones, os arrepintáis mucho de no comprarlo, el que probablemente sea el único set donde veamos a la Legión 187, que recordemos no es canon y su elección ya fue una decisión bastante extraña. Llegamos a los dos últimos puestos, el 75343 Dark Trooper Helmet, uno de los cascos que sin duda pero ha vendido, seguramente por ser un set tan feo, y el calendario de Adviento de este año, lógicamente, que sí me parece un calendario de Adviento muy bueno, muy recomendable, y que en diciembre cada día vais a ver cómo lo voy abriendo. Desde luego ha habido algún cambio que otro, por lo que me parece interesante haber realizado este vídeo, y sobre todo sed conscientes que puede ser que alguno no se retire, así como otro que no esté en la lista sí que lo haga. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por el apoyo y aguantarme. Sois unos cracks y hacéis que cada día siga teniendo ganas de crear nuevo contenido. Nos veremos, si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.